Bien, buenos días a todos y a todas, a los miembros de la Corporación Municipal en esta sesión extraordinaria convocada para hoy 6 de noviembre de 2024 y a aquellos que nos siguen a través de Onda Guillena Radio o de la retransmisión a través de la página oficial del Ayuntamiento de Guillena. En primer lugar, a pesar de que es una sesión extraordinaria, me vaya a permitir darle la bienvenida a este pleno y a esta casa, a la nueva interventora general del Ayuntamiento de Guillena, Inma Huisa, bienvenida. En este caso creo que el conjunto de la corporación ya la conoce como vecina de nuestro pueblo que es, y desearte todo lo mejor, que será lo mejor para esta casa, para el Ayuntamiento y para su desarrollo y progreso. Así que gracias y bienvenida. Pasamos al orden del día. En primer lugar, el expediente 4.591/2024, modificación de la ordenanza fiscal número 2, el impuesto de bienes inmuebles, el IBI 2024. Da lectura a la propuesta de acuerdo a la señora secretaria antes de iniciar el turno de intervenciones tras sus dictámenes en las comisiones. Buenos días. Propuesta de modificación. Considerando lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la hacienda de las entidades locales estará constituida por diferentes recursos, entre los que encontramos los tributos propios. Considerando que, salvo lo estipulado en el artículo 59.1 de ese texto respecto de una serie de impuestos de exacción obligatoria, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estas, considerando que el Ayuntamiento tiene vigente la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles y que, conforme a la sentencia del 31 de enero de 2023 de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, ha concluido que no resulta exigible seguir el trámite de consulta pública previsto en el artículo 133.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común como trámite previo al procedimiento de elaboración y aprobación de ordenanzas fiscales establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto que el Tribunal Supremo ha fijado Por parte del equipo de Gobierno se hace necesario actualizar, atendiendo a las directrices marcadas por el OPAEF, la bonificación sobre las familias numerosas, así como mejorar la cobertura de la bonificación correspondiente a bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, vistos los informes emitidos. Por todo esto, se propone al Pleno del Ayuntamiento, con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la modificación del artículo 6.5 de la Ordenanza Fiscal número 2, reguladora del impuesto de bienes inmuebles, quedando redactado de siguiente modo: tendrán derecho a una bonificación del 10% de la cuota íntegra del impuesto las familias cuyos inmuebles tengan un valor catastral no superior a la media de los valores catastrales del municipio, siempre y cuando la vivienda sea la única propiedad de la que dispone la unidad familiar y sus miembros se encuentren empadronados en la localidad. Las solicitudes para la tramitación de las bonificaciones deben hacerse antes del 31 de diciembre del año precedente al inicio de su aplicación, y el Ayuntamiento publicará anualmente en su página web, al comienzo de cada año, el valor medio catastral de la vivienda en el municipio, así como se contiene la documentación a aportar. Concedida inicialmente dicha bonificación, surtirá también efectos de forma automática en el porcentaje establecido, sin necesidad de reiterar la solicitud para los ejercicios siguientes, siempre que continúe vigente el título de familia numerosa y se mantengan a la fecha del devengo del impuesto el resto de los requisitos necesarios para ello.
debiéndose presentar las modificaciones que se produzcan en el título de familia numerosa vigente antes del 31 de diciembre del inmediato año anterior a aquel en que deba surtir efecto. No obstante lo anterior, el órgano gestor del impuesto podrá efectuar las comprobaciones que estime pertinente. Segundo, aprobar la modificación del artículo 6.6 de la Ordenanza Fiscal número 2, reguladora del impuesto de bienes inmuebles, que quedaría redactado del siguiente modo: bonificación por instalación de energía solar, térmica y o eléctrica. A solicitud del obligado tributario, disfrutarán de una bonificación del 25% de la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles los inmuebles cuyo uso residencial y del 10% para los bienes inmuebles de naturaleza urbana con uso distinto al residencial que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico y o eléctrico de la energía solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. La bonificación prevista en este apartado se aplicará para un periodo de 5 años, desde el siguiente a su instalación, en el supuesto de instalación de energía solar eléctrica, y de 3 años desde siguiente a su instalación en el caso de que se trate de una instalación de energía solar térmica. Y es requisito indispensable para su concesión que la obra de instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar haya contado con la licencia municipal correspondiente. Caso de que no conste en los antecedentes que obren este ayuntamiento que esta instalación, fundamento del beneficio fiscal, haya estado amparado por la preceptiva licencia, se requerirá al interesado para que proceda a su regularización. Las bonificaciones se otorgarán previa solicitud de interesado en el Registro General del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, ya que es la que tiene delegada la gestión de este tributo. La bonificación no será de aplicación a los inmuebles que, por aplicación del Código Técnico de la Edificación o por cualquier otra norma en vigor, estén obligados a incorporar estos sistemas para el ahorro de energía. Y las solicitudes para la tramitación de las bonificaciones deben hacerse antes del 31 de diciembre del año precedente al inicio de su aplicación. Tercer punto. Exponer el acuerdo provisional en el tablón electrónico de edicto de la entidad durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Cuarto, publicar anuncios de exposición en el Boletín Oficial de la provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia. Finalizado el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento adoptará acuerdo definitivo resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la modificación a la que se refiere el acuerdo provisional. En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. Sexto, el acuerdo definitivo, incluyendo los provisionales elevados a tal categoría y el texto íntegro de la modificación, habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la provincia, entrando en vigor el día 1 de enero del 2025. Y finalmente, contra este acuerdo de modificación podrá interponerse recurso contencioso administrativo desde su publicación en el Boletín Oficial de la provincia en el plazo y forma que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción. Bien, muchas gracias. Esa es la propuesta de acuerdo y la motivación del punto primero, modificación de la ordenanza fiscal número 2, impuestos de bienes inmuebles. Iniciamos el turno de intervenciones. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Buenos días a todos. Nuestro voto de este punto es a favor. Bien, que así quede constancia. Portavoz del Grupo Izquierda Unida Podemos. Buenos días a todos. Nosotros también vamos a votar a favor de este punto. Bien, gracias. Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes, que en este caso son los 9 concejales del Partido Socialista, 3 concejales de Izquierda Unida Podemos y 2 del Partido Popular, por tanto 14 votos favorables. Pasamos al punto segundo, que es el expediente 4.593, modificación ordenanza fiscal número 10, tasa de entrada de vehículos 2024. Señora secretaria.
Considerando lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como, visto que el Ayuntamiento de Guillena tiene aprobada la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio local para la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, considerando que, conforme a la sentencia antes mencionada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 31 de enero del 2023, se ha fijado como criterio interpretativo que en el procedimiento de elaboración y aprobación de las ordenanzas fiscales no resulta exigible seguir el trámite de consulta pública previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, considerando que por parte del equipo de Gobierno se hace necesario actualizar la redacción de la ordenanza fiscal al existir dudas interpretativas al llevar a cabo su aplicación práctica, visto los informes que obran en el expediente, se propone al Ayuntamiento Pleno, con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la modificación de las tarifas contempladas en el artículo 9 de la ordenanza fiscal, que quedarían redactadas del siguiente modo. Tarifa 1. Las entradas de los vehículos en edificios o cocheras particulares o aparcamientos individuales de propiedad dentro de un aparcamiento general y los situados en zonas o calles particulares que formen parte de comunidades de propietarios con reserva de vía pública equivalente al ancho de la puerta de garaje, así como la entrada de motocicletas en viviendas o edificios sin la existencia de puerta del garaje, con reserva de vía pública equivalente al ancho de la puerta peatonal en cuestión, con prohibición de aparcamiento, con un máximo en ambos casos de 3 metros lineales, necesaria con prohibición de aparcamiento, sería con o sin modificación de rasante, cuota anual de 20 euros, por cada metro lineal o fracción que exceda de 3 metros, 12 euros, y por cada plaza de garaje dentro de un aparcamiento general de uso privativo, 12 euros. Para tener derecho a esta reserva de vía pública, las motocicletas tendrán que estar domiciliadas en el inmueble para el que se solicita la reserva de espacio. En caso de que se solicite y autorice la reserva de espacio en la vía y terrenos de uso público autorizados para contravado o ampliación de vado, se pagará una cuota anual de 12 euros por cada metro lineal o fracción. Además, en el caso de que la solicitud no se efectúe junto con el alta de vado, se devengará la tasa de 30 euros previsto en el epígrafe 7 de la tarifa segunda de la ordenanza fiscal número 19, reguladora de la tasa por expedición de documentos que expida o que atienda la Administración o las autoridades municipales a instancias de parte. Tarifa número 6. Reserva de espacio o prohibición de estacionamiento. Primero, reserva de espacio en las vías y terrenos de uso público concedidos a hoteles, entidades o particulares para aparcamiento exclusivo o prohibición de estacionamiento. Satisfarán al año hasta 3 metros lineales o fracción, 350 euros. Por cada metro lineal o fracción que exceda de 3 metros lineales, 100 euros. Segundo, reserva de espacio o prohibición de estacionamiento en vías y terrenos de uso público para principio o final de paradas de líneas de servicios regulares interurbanos de transportes colectivos de viajeros, distintos de las líneas del Consorcio Metropolitano del Transporte y del Servicio de Transporte Escolar, servicios discrecionales de excursiones y de agencias de turismo y análogos. Por cada reserva de parada anual, 100 euros. Tercero, punto del acuerdo. Exponer el acuerdo provisional en el tablón electrónico de dictos de la entidad durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, ordenando la publicación de anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la provincia y en un diario de mayor difusión de la provincia. Finalizado el periodo de exposición pública, se adoptará el acuerdo definitivo, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la modificación, con indicación de que en el caso de que no se presentaran reclamaciones,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de acuerdo plenario. El acuerdo definitivo, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de la modificación, habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor el 1 de enero del 2025. Y contra el mismo podrá interponerse el recurso contencioso administrativo desde su publicación en el BOP en la forma y plazo que se establecen en las normas reguladoras de la jurisdicción. Bien, gracias. Partido Popular. Nuestro voto es abstención. Abstención, Casicosta. Izquierda Unida, Podemos. A favor. A favor. Pues dictaminado el voto también de todos los grupos, se aprueba en este caso con los 9 votos a favor del Partido Socialista, 4 en este caso de Izquierda Unida Podemos, que hace un total de 13 votos a favor y 2 abstenciones del Partido Popular. Pasamos al tercer punto, el expediente 4.592, modificación de la ordenanza fiscal número 33, servicio de ayuda a domicilio, 2024. Señora secretaria. Visto lo regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, visto que el Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza Reguladora del Precio Público por el Servicio de Ayuda a Domicilio, considerando que, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, corresponde al Pleno la aprobación del Reglamento Orgánico y de las ordenanzas, competencia indelegable que requiere mayoría simple para su aprobación, considerando la propuesta de modificación que tiene su origen en las modificaciones generadas mediante resolución de 9 de julio del 2024 de la Dirección de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se autoriza el coste hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que en tal sentido fija el coste hora máximo del servicio prestado en 16,15 euros, visto que nuestra ordenanza tiene por objeto regular la aportación de las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio en el término municipal de Guillena, con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo establecido en las ordenanzas municipales reguladoras de este servicio, se propone, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa, la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la modificación del apartado segundo del artículo 4 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio, quedando redactada en los siguientes términos. Para el resto de usuarios o usuarias que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8.1 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio, se procederá a establecer el precio-costo por hora de servicio de 16,15 euros hora. Para estos usuarios se tendrán en cuenta la renta per cápita anual, definida como la suma de la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según la orden de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de 27 de julio del 2023, que regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el mismo domicilio de forma estable y permanente. En el acuerdo aprobatorio que dictará la Junta de Gobierno quedarán especificados los siguientes datos sobre la concesión del servicio: identificación del expediente y del servicio a prestar. Segundo, conceder un periodo de información pública de audiencia a los interesados por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. En su caso, se procederá a la resolución de todas las reclamaciones presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el órgano competente. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional. Y, por último, publicar el texto íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia
no entrando en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Bien, muchas gracias. Partido Popular. Votamos a favor. A favor, Casi Costa, Izquierda Unida, Podemos. A favor. Bien, pues se entiende aprobado por unanimidad, en este caso 15 votos a favor, todos los miembros presentes, y en este caso no habiendo más asuntos. Sí. El tema de las enmiendas que presentamos nosotros, que como bien digo, son enmiendas, estoy viendo el pregón, como en la comisión informativa nos dijeron que, bueno, que necesitaba no sé qué informe y demás, pero en el ROM yo no encontramos que nosotros, al presentar una enmienda, dice, los grupos municipales podrán presentar enmiendas al proyecto de ordenanza fiscal o de su modificación en el registro de la Secretaría General del Ayuntamiento, en todo caso, durante un plazo mínimo de 3 días hábiles, a contar desde el siguiente, y no dice nada más, que tengamos que añadir nada más. Nosotros, nuestras 3 enmiendas, como bien digo, son enmiendas porque no suponen un cambio sustancial en la ordenanza fiscal al uso, porque bueno, no simplemente es cambiar algunos de los epígrafes, que no supone una merma en los ingresos, en todo caso sería un aumento en los ingresos del ayuntamiento, como quitar el 3,5% que se hace en la prestación compensatoria a la minería, eliminar la minoración, y como digo, el tema de las placas, cuando se vaya a renovar el proyecto de las placas, es quitar 3 palabras que ponen minorar en un 50%, es algo que se llegará a cabo dentro de 20 años, o sea que tampoco es una cosa que afecte a la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento. Y en el caso de las viviendas vacías, que es algo que, o sea, la enmienda simplemente viene a ampliar lo que ya recoge la misma ordenanza, porque la ordenanza sí recoge que haya un gravamen a las viviendas vacías, simplemente nosotros planteamos al Pleno que se desarrolle creemos que con muchísimo más rigor, evidentemente, porque lo que se menciona únicamente en la ordenanza es vivienda vacía y nos explica qué es una vivienda vacía. Nosotros explicamos lo que es una vivienda vacía, además ateniéndonos a algo que está en vigor en algunos ayuntamientos. Entonces, esas 3 enmiendas que nosotros hemos presentado, bueno, que nos dijeron que no se iba a debatir porque ¿en qué quedan? Se van a abrir un expediente, hay que instar a intervención o tesorería que hagan un tipo de informe para que eso se tenga en consideración en un pleno posterior, teniendo en cuenta que la ordenanza se puede aprobar siempre en cualquier otro pleno. Es la pregunta que tenemos. Bien, como digo, ha leído un artículo del reglamento, pero no ha seguido leyendo. Como explicamos en las comisiones informativas, establecíamos que no eran enmiendas, está usted entendiendo, enmiendas a todas las ordenanzas. Las enmiendas se refieren al proyecto de modificación de ordenanza que se ha presentado por el Gobierno. Y le dijimos, ninguna casa con una enmienda al proyecto de modificación de ordenanza. Ustedes han presentado enmiendas a las ordenanzas general, que si sigue leyendo el reglamento, establece nuestro reglamento cómo articular ese tipo de propuestas. Esas medidas de impulso, yo no me sé los artículos de memoria, pero en el apartado de las ordenanzas, si sigue avanzando, aparece como los grupos, concejales particulares, pueden iniciar el impulso de la modificación de las ordenanzas, que es donde establece que a la propuesta, con un mínimo de 10 días, habrá informes de jurídicos y económicos y demás, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, entendemos que si lo quieren seguir manteniendo, y yo desconozco si al ser un pleno extraordinario y haber cerrado los 3 puntos, este debate incluso tiene lugar, ¿no? Pero no tenemos ningún inconveniente. De las 3 enmiendas que ustedes entendían haber presentado, si quieren seguir manteniendo la del cambio de reglamentación de lo del IBI respecto a las casas vacías, pues lo plantean y se puede iniciar ese periodo de informes y demás y proceder a su desarrollo. Respecto a las otras 2 enmiendas que ustedes han considerado, para nosotros es una gran sorpresa, porque el acta del Pleno del 2 de noviembre de 2023, es verdad que casualmente usted no estaba, fue la única persona que no asistió a ese pleno, pero entiendo que con independencia, si sabe lo que ocurrió, ¿cómo vuelve a presentar las enmiendas de aquello que ya está aprobado? No, porque es que es otro... No lo hemos buscado, no. Lea el acta.
Lea el acta. Permítame que termine, que yo le he permitido y le he escuchado a usted todo el desarrollo. Si usted lee el acta, aparte de ver que gracias a los medios tecnológicos está el vídeo y el desarrollo de la sesión, usted verá que en el acta se reproduce literalmente cómo queda la modificación, o sea, cómo queda el texto completo de la prestación compensatoria. Y usted verá que en el artículo 6, al que usted viene hoy otra vez a enmendar, se elimina la parte de la minería. Déjeme acabar. Artículo 6, se elimina, que además se propuso en el Pleno, en boche se propuso en el Pleno, lo aceptamos y votaron en contra. O sea, ustedes querían enmendar una cosa que se aceptó y que votaron en contra. Usted no era el portavoz aquel día, no estaba. No sé si hay más o menos fluidez entre el grupo y demás. Pero es que luego en el artículo de las placas fotovoltaicas se elimina, que era el inicio de esa propuesta, lo de la bonificación del 50% en las renovaciones de los proyectos. O sea que para nosotros es una gran sorpresa cuando vemos que un año después no se han enterado, parece. No se han enterado porque vuelven a intentar enmendar. Yo creo que el populismo muchas veces, Ignacio, llega a temas de cuando ya no sabemos por dónde coger. Todos tenemos constancia de cómo vienen los proyectos de placas fotovoltaicas y retomamos y decimos, pero se pueden estar beneficiando de esto fiscal, se ha quitado. Lo del 50% dentro de 20 años, se quitó el año pasado. La minería, le explicamos en aquel momento que la minería, fruto de la lista, es uso ordinario del suelo y que por tanto lo quitábamos de la ordenanza porque no permite. No está publicado. Lo que hemos buscado... ¿Cómo no va a estar publicado? Mire usted. Expediente 4752/2023. Se aprueba en el Pleno del 2 de noviembre. Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia el 259 el 9 de noviembre. Se anuncia en el Diario de Sevilla el 8 de noviembre. Se publica en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del 9 de noviembre al 26 de diciembre. Y se publica definitivamente en el Boletín Oficial de la Provincia 299 el 29 de diciembre. No es que no esté publicado en la web del Ayuntamiento, que puede ser un fallo, ¿vale? Y lo hemos hablado, lo hemos comentado con los responsables. Pero el tema es que lo hemos buscado en el BOA y nosotros... ¿En el BOA? En el BOA. Y no, oye, o sea, es que encontramos algunas teorías antiguas que no se han actualizado, entonces lo pusimos... Pero es que existe un expediente. Que está el acta, que sí, que está el acta, pero que no lo hemos encontrado publicado. Nosotros no lo hemos encontrado publicado. Y pone en la enmienda que ustedes han presentado, pone, se aprobó el año pasado, pero no lo hemos encontrado publicado. No, ustedes hacen una enmienda como si todavía siguiesen vigentes esas ordenanzas. Madre mía, pues bueno. O sea, que no estoy mintiendo, no estoy... No, si yo no hablo de mentira, no, si yo hablo más bien de desconocimiento, de intención de reiterar el discurso de las bonificaciones fiscales para dentro de 30 años. Que no se trata de eso, simplemente que no lo hemos encontrado publicado, que no se ha encontrado publicado, pues volvemos a presentar. Y nada más, que me dice, oye, que está el acta y el acta se... Pero no es que me dice, es que estamos en un ayuntamiento, estamos en una administración, no es me dice, porque entonces luego, ustedes que son tan propensos a los cortecitos de las propuestas para vender, pues ahora corte usted realmente que lleva un año en el que no se ha enterado que esto se ha cambiado. Bueno, pues vaya usted al Boletín Oficial de la Provincia, le estoy dando los datos, el 259 de 9 de noviembre y el 299 de 29 de diciembre, publicación provisional y publicación del 2023, por supuesto, si el Pleno fue el 2 de noviembre del 23. No, es que lo hemos comunicado, que la web no estaba. Y oye, pues no lo hemos subido. Lo llegamos a preguntar. En la web están los antiguos. Oye, pues sí, pues hace un fallo. Y como lo he visto, yo no estará. ¿Quién le ha dicho que hace un fallo? ¿Quién es el fallo? Que no se había actualizado la web. No estaba actualizada la web. Pero lo importante es que está... Claro, ni esa ordenanza ni muchas otras, que precisamente hemos estado hablando en estos últimos días de la necesidad de hacer un texto refundido con la actualización de todos los textos de ordenanza, porque es verdad que al cabo de los años lo que exige la ley es aprobar la modificación y hay que hacer un trabajo, pues verdad, pero en este caso concreto es casi un año. Y es que lo más gravoso es que lo que están proponiendo hoy se aprobó el 2 de noviembre y se aprobó con su voto en contra. Es que aquí está el acta. Con el voto en contra, habría yo no sé lo que habría, eso lo sabrán vosotros, pero es que proponen una cosa que votaron en contra hace un año.
O sea que, permítenos la sorpresa, ¿no? Sí. Vale, vale. Ya está. Sí, porque son dos temas con los que jugamos, que sabemos la realidad del trasfondo de la minería, de las placas, lo sabemos. Y lo estamos viviendo, desgraciadamente, todos los municipios. El último proyecto de placas fotovoltaicas es un proyecto que ataña a los municipios de Alcalá del Río, Izquierda Unida, Burguillo, Partido Popular y Guillena, PSOE. Sabemos que no es un tema ni partidista ni nada, que responde a lo que responde. Y estamos siempre proponer otra vez lo mismo. Y además, sobre todo, cuando a propuesta vuestra, la mitad de esa propuesta fue vuestra el año pasado, la mitad iniciativa nuestra, en la propuesta que trajimos en el 2023 y que encima votasteis en contra y ahora lo volvemos a proponer. Pues nada, no habiendo más asuntos, respecto a las casas vacías, si avanza en el reglamento verá cómo se debe articular y no hay ningún problema, vamos. No habiendo más asuntos y siendo una sesión extraordinaria, se levanta la sesión.